donde ella me impartió su gentileza, bondad, humildad y generosidad, mientras cocinaba nuestras comidas en aquellos fogones de barros sobre un fuego abierto, y lograba mantenerme bien alimentado y saludable. O en el momento cuando lavaba la ropa en la batea, o cuando en el patio de la casa hervía la ropa en el fogón formado por 3 piedras grandes. ¿Por qué no recordar que de tarde en tarde, cuando el sol se ocultaba, se producía el encuentro con el río Cuayá, y junto a ella y los demás pequeños salíamos con las latas llenas de agua, y así poder llenar la tinaja que arropábamos con las ramas de guayaba para mantener el frescor que llegaba a nuestra garganta? Con los mayores que rodeaban nuestra casa, aquellos vecinos bondadosos y llenos de arrugas, fui animado a sentir el amor por la campiña, los espacios abiertos y la simple belleza de la naturaleza, como bien decía Nelson Mandela. El firmamento se presentaba desnudo, sus estrellas radiaban encanto. El solo contemplar el firmamento era todo un sueño e inspiraba la alegría externa. Fui allí donde aprendí a amar nuestro planeta. De mis amigos de la infancia aprendí dignidad y sentido del honor. Fueron esos primeros años los que tejieron y determinaron mi andar, los que hoy me permiten apreciar lo que es bueno y malo y hacia dónde debo enmarcar mis pasos, porque en los niños encuentro la inspiración hacia un mañana. Traigo a colación algo personal, como expresión de que en el seno de la familia, como en los ejemplos y el amor que transmiten los padres, es donde se fecundizan los elementos que de forma positiva incidirán en el recorrer de la vida en cada ser humano. Los ejemplos que recibimos de nuestros padres se constituyen en la herramienta más fundamental para poder enfrentar la vida. En los primeros momentos, meses y años de vida, cada contacto, cada movimiento y cada emoción en la vida del niño pequeño redunda en una explosiva actividad eléctrica y química en el cerebro. Es en esos primeros años de la infancia cuando las experiencias y las interacciones con madres, padres, miembros de la familia y otros adultos influyen sobre la manera en que se desarrolla el cerebro del niño, y tiene consecuencias tan importantes como las de otros factores, entre ellos la nutrición suficiente, la buena salud y el agua pura. Y la manera en que el niño se desarrolla durante este período prepara el terreno para el ulterior éxito en la escuela y el carácter de la adolescencia y la edad adulta. Debemos saber que cuando los niños de corta edad reciben abrazos y caricias afectuosas, tienden a desarrollarse mejor, pero para un padre sin trabajo y una madre enferma, sin saber dónde y cómo se va a curar o va a conseguir el dinero para alimentar al hijo, o padres sin la más mínima formación, se hace difícil ofrecer esas caricias y ternura, a sabiendas que su mente y espíritu están bajo los efectos de la tristeza y la ignorancia. Esto no quiere decir que los padres por esta razón renuncien a sus responsabilidades en ofrecer el amor y las orientaciones que hagan posible el andar de sus hijos por el camino correcto, lo que se puede alimentar mediante la palabra y el diálogo permanente, y sin rehuir a sus responsabilidades cotidianas, sin importar el mundo de la miseria en que se viva. En la actualidad, millones de niños en el mundo tienen vidas más seguras, saludables y plenas que hace un decenio, antes de que se aprobara la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989. Con todo, hay todavía excesivas cantidades de niños y mujeres que viven desprovistos de la protección de la sociedad,
Son demasiados los que ven sus derechos conculcados o amenazados. Nos encontramos que hay millones y millones de niños que sufren y padecen los mayores de los sufrimientos. Y millones mueren en el vientre de su madre, o a los pocos días de haber nacido, o antes de cumplir un año, ya sea como efecto de la hambruna, de la guerra, de enfermedades como el SIDA o de la violencia intrafamiliar. Por ejemplo, en un país como Angola, que queda en África, de cada 1000 niños que nacen mueren 295 antes de cumplir 5 años. Mientras que en Alemania, un país rico y desarrollado, solo mueren 5. En la República Dominicana, por ejemplo, de cada 1000 niños que nacen mueren unos 49 antes de cumplir los 5 años. Pero en un país que queda cerca de nosotros, que se llama Cuba, solo mueren 8, al igual que en los Estados Unidos, según las estadísticas que ofrece la UNICEF, lo que indica que eso no está en la pobreza o en el subdesarrollo de los pueblos, sino en la gran voluntad política que deban o deben tener los gobernantes. En la República Dominicana, la pobreza sigue golpeando en forma directa a nuestro pueblo y se constituye en un enemigo despiadado, y eso provoca que nuestros niños mueran, se desarrollen en el mundo de la tristeza y de la oscuridad, que no puedan observar la belleza misma de los campos ni del firmamento, que no sientan la ilusión ni el anhelo de un mañana. Sería suficiente detenernos en los campos del sur o en los batalles, en los ingenios del este, y ver cómo viven esos hijos de nuestros campesinos y trabajadores agrícolas. Andan descalzos y se bañan en el mundo del lodo, no cuentan con agua potable, no toman leche y escasamente echan en su boca migajas de pan. Viven en la ignorancia, sin aulas para escuela, son raquíticos, flacos y muy pequeños, muchos. Sus madres ambulan de esquina en esquina solicitando algunas monedas para alimentar a la criatura, o viven en pequeñas casas de madera o de barro, cobijadas de canas o de pajas. El piso sigue siendo de tierra, sin sillas, y más de las veces viven a la intemperie, o sea, no cuentan con un techo que le brinde seguridad sobre los avastales mismos de la naturaleza. Los he visto dormir en el suelo, y he escuchado de los labios de la madre que sus hijos pasan las noches y las madrugadas sin dormir, solo por el quejido de la hambruna, o he escuchado que su hijo murió porque no tuvo con qué pagar un médico o comprar los medicamentos. Una noche, encontrándome en una farmacia, vi llegar una joven mujer con su pequeño a los brazos. Pasó la receta, se encontró con la sorpresa del precio y observó que el dinero que tenía solo le permitía pagar, pero tenía que ir al Limón de Villa González, allá en la montaña que bordea a Santiago. La pregunta surgió en su mente: ¿qué hacer? ¿Cómo me voy? Y un fuerte aguacero acompañaba la noche. Ese es el gran dolor que envuelve a las familias pobres en los pueblos del mundo. Máxime que la fiebre estaba sobre 40 y el niño solo languidecía. La incertidumbre y la agonía es el presente, vicios que transmiten frustración y pérdida de fe en los seres de nuestro pueblo. Muchas veces los gobiernos, los poderosos y los mismos padres se olvidan que los niños se parecen un poco a los pollos. Hay que darles seguridad, guiarlos, alimentarlos y amarlos. Este aforismo tan sencillo resume de muchas maneras el sentido común de cientos de millones de padres repartidos por todo el mundo.